En enero de 1922, un dólar americano valía 200 marcos alemanes. En noviembre de 1923, solo 21 meses después, un dólar valía 4,2 trillones de marcos. No millones, no billones, trillones. En 1923, una barra de pan costaba 200.000 millones de marcos. Por la mañana. Para la tarde, costaba 400.000 millones. La gente llevaba el dinero en carretillas. Los niños jugaban con fajos de billetes como si fueran bloques de construcción. Los billetes valían menos que el papel en el que estaban impresos. Esta es la historia de cómo Alemania destruyó su moneda en 18 meses, y cómo ese colapso llevó directamente a Hitler. Para entender cómo Alemania colapsó tan rápido, tienes que entender el Tratado de Versalles. Junio de 1919. Primera Guerra Mundial terminada. Alemania había perdido. Millones de muertos. El Kaiser había huido. La monarquía había colapsado. Y ahora los aliados exigían venganza. En el Palacio de Versalles, los vencedores dictaron términos brutales. Alemania debía pagar 132.000 millones de marcos de oro en reparaciones. En dinero de hoy, aproximadamente 400.000 millones de dólares. Era una suma astronómica. Imposible. El economista británico John Maynard Keynes, que estaba presente en las negociaciones, renunció en protesta. Escribió: «Esto va a destruir a Alemania, y cuando destruyas a Alemania, destruirás a Europa». Nadie lo escuchó. Francia quería venganza. Gran Bretaña quería compensación. Estados Unidos quería que les pagaran los préstamos de guerra. Así que Alemania firmó, porque no tenía opción. Pero había un problema gigantesco. Alemania no tenía 132.000 millones de marcos de oro. De hecho, Alemania casi no tenía oro. En la guerra había vaciado las reservas. La economía estaba destrozada. La moneda alemana, el Papiermark, marco de papel, ya estaba débil. Antes de la guerra, un dólar igual a 4 marcos. Después de la guerra, un dólar igual a 50 marcos. Ya había inflación del 1000%. Y ahora Alemania tenía que pagar reparaciones masivas, en una moneda que no tenía. ¿La solución del gobierno alemán? La más antigua y la más catastrófica: imprimir dinero. Aquí está el mecanismo de la destrucción. Alemania necesitaba pagar reparaciones en marcos de oro, pero solo podía imprimir marcos de papel. Así que el plan era: paso 1, imprimir marcos de papel, Maduías. Usar esos marcos para comprar monedas extranjeras, dólares, libras, francos. Paso 3. Usar esas monedas extranjeras para pagar reparaciones. Parecía lógico, pero había una trampa mortal. Cada vez que Alemania imprimía más marcos, el valor del marco caía. Y cada vez que el valor del marco caía, Alemania necesitaba imprimir más marcos para comprar la misma cantidad de moneda extranjera. Era un ciclo de muerte. Imprimir flecha. Marco cae flecha. Necesitas más marcos flecha. Imprimir más flecha. Marco cae más. Y los mercados internacionales lo notaron. Los especuladores empezaron a apostar contra el marco. Vendían marcos masivamente, lo que aceleraba la caída. Para 1921, la situación era mala. Un dólar igual a 200 marcos. Pero todavía era manejable. La gente podía comprar comida, pagar renta, vivir. Y entonces Francia perdió la paciencia. En enero de 1923, Alemania no pudo hacer un pago de reparaciones. Francia y Bélgica decidieron tomar lo que se les debía por la fuerza. Invadieron el Ruhr, la región industrial más importante de Alemania, donde se producía el 80% del carbón y acero alemán. Era el corazón económico del país. Tropas francesas y belgas ocuparon minas, fábricas, ferrocarriles.
y simplemente tomaron la producción como pago. El gobierno alemán, liderado por el canciller Wilhelm Kuno, respondió con resistencia pasiva. Ordenó a todos los trabajadores del Ruhr que dejaran de trabajar. Huelga total. No produzcan nada. No cooperen con los ocupantes. Suena patriótico, ¿verdad? Pero había un problema enorme. El gobierno prometió seguir pagando a todos esos trabajadores. Millones de trabajadores, sin producción, sin ingresos, solo gastos. ¿De dónde sacaría el dinero el gobierno? De la impresora. Y aquí es donde la hiperinflación verdadera comenzó. Porque ahora Alemania estaba imprimiendo dinero no solo para pagar reparaciones, sino también para pagar a millones de trabajadores en huelga, sin producir nada. Las imprentas funcionaban 24/7, imprimiendo billones de marcos cada día, y el valor del marco comenzó a desplomarse en caída libre. Veamos los números. Son casi imposibles de creer. Enero 1922, $1 igual a 200 marcos. Julio 1922, $1 igual a 500 marcos. Enero 1923, $1 igual a 18.000 marcos. Ocupación del Ruhr. Julio 1923, $1 igual a 350.000 marcos. Agosto 1923, $1 igual a 5 millones de marcos. Septiembre 1923, $1 igual a 100 millones de marcos. Octubre 1923, $1 igual a 25.000 millones de marcos. Noviembre 1923, $1 igual a 4,2 trillones de marcos. En noviembre de 1923, los precios se duplicaban cada 3,7 días. Cada 3 días. Imagina eso. El lunes, el pan cuesta 100.000 millones de marcos. El jueves, cuesta 200.000 millones. El domingo, cuesta 400.000 millones. La gente cobraba su salario 2 veces al día, por la mañana y por la tarde, y corrían a gastar ese dinero inmediatamente, porque si esperabas 1 hora, valía menos. Los restaurantes no ponían precios en los menús, porque para cuando terminabas de comer, el precio había subido. Te decían el precio cuando pedías la cuenta. Las tiendas subían precios cada hora, con tiza, en pizarras. Borraban el precio anterior. Escribían uno nuevo. La gente iba a comprar con cartillas llenas de dinero, no para llevar las compras, para llevar el dinero. Los niños construían castillos con fajos de billetes. Era más barato que comprar juguetes. Algunos usaban los billetes para empapelar sus casas. Era más barato que comprar papel tapiz real. Otros los quemaban como combustible. Era más barato que comprar leña. El dinero había dejado de ser dinero. Era papel pintado. Los números son impactantes, pero las historias humanas son devastadoras. La clase media desapareció. Si tenías ahorros en enero de 1922, para diciembre de 1923, esos ahorros no valían nada. Literalmente cero. Una pensión de jubilación que había tardado 40 años en acumular. No alcanzaba para comprar un pan. Los bonos del gobierno que tus padres te dejaron como herencia. Papel sin valor. El seguro de vida de tu esposo fallecido. Podía comprar un sello postal. Tal vez. Millones de alemanes de clase media que habían trabajado toda su vida, ahorrado, planeado para la jubilación, lo perdieron todo. El trueque reemplazó al dinero. La gente volvió a intercambiar bienes directamente. Un granjero intercambiaba leche por zapatos, un carpintero intercambiaba muebles por comida. Era la Edad Media otra vez. El crimen explotó. Con dinero sin valor, robar se volvió más común. Pero lo extraño era, no robaban dinero, robaban comida, ropa, cualquier cosa tangible. El dinero en efectivo,
Lo dejaban. No valía la pena llevárselo. Las familias se fracturaron. Los jóvenes culpaban a los viejos por haber perdido la guerra. Los pobres culpaban a los ricos por especular. Los nacionalistas culpaban a los judíos. Esto es crucial para entender lo que viene después. Todo el mundo culpaba al gobierno. La sociedad alemana se estaba fracturando. Mientras millones sufrían, algunos prosperaron. No porque fueran malos, porque entendieron las reglas del juego. Los que tenían activos reales se hicieron ricos. Si tenías una fábrica, tierra, edificios, el valor de esos activos explotó en términos reales, porque la gente cambiaba todo su dinero por cualquier cosa tangible. Empresarios astutos compraron fábricas enteras por el precio de una carretilla de papel sin valor. Los que tenían deudas se enriquecieron. Si habías pedido un préstamo hipotecario antes de la hiperinflación, podías pagarlo con el equivalente a un pan. Tu casa, que costaba 100.000 marcos en 1920, la pagabas con lo que encontrabas debajo del sofá en 1923. Los que tenían moneda extranjera dominaban. $1 americano podía comprar edificios enteros. Extranjeros venían a Berlín como turistas y vivían como reyes. Un hotel de lujo costaba centavos por noche. Una cena elegante, $1 centavo. Berlín se convirtió en el patio de recreo de Europa. Para los extranjeros, para los alemanes, era el infierno. En agosto de 1923, el gobierno finalmente admitió la derrota. El canciller Kuno renunció. Gustav Stresemann asumió el poder y nombró a un hombre para arreglar el desastre monetario, Hjalmar Schacht. Schacht entendió algo fundamental. No puedes detener la hiperinflación gradualmente. Tienes que matarla de golpe. Su plan fue radical. 1. Crear una nueva moneda, el Rentenmark, respaldado no por oro. Alemania no tenía oro, sino por tierras y activos industriales alemanes. Era un truco contable, pero funcionó psicológicamente. 2. Dejar de imprimir. Cerrar las imprentas. No más billetes nuevos. Nunca. 3. Recortar gastos gubernamentales drásticamente. Despedir a cientos de miles de empleados públicos. Terminar la resistencia pasiva en el Ruhr. Hacer las paces con Francia. 4. Establecer credibilidad absoluta, Schacht anunció un Rentenmark igual a 1 billón de marcos viejos y prometió: nunca más devaluaremos. La gente no lo creyó al principio, pero Schacht no cedió. Cuando el gobierno le pidió imprimir más para gastos, dijo no. Cuando las empresas exigieron dinero, dijo no. Cuando los políticos presionaron, dijo no. Y lentamente, la gente empezó a creer. Para enero de 1924, la hiperinflación había terminado. Los precios se estabilizaron. El comercio retornó. Alemania respiró. La hiperinflación terminó. Pero el daño ya estaba hecho. El daño político fue permanente. La democracia de Weimar perdió toda legitimidad. La gente culpó al gobierno democrático por el desastre. Ellos nos traicionaron. Ellos imprimieron el dinero. Ellos destruyeron nuestros ahorros. La clase media se radicalizó. Ni antes de la hiperinflación, la clase media alemana era conservadora, estable, prodemocracia. Después, estaban desesperados, enojados, dispuestos a escuchar a extremistas. Los partidos extremistas crecieron. En 1920, el partido nazi era irrelevante, un grupo marginal de locos. En 1923, durante la hiperinflación, intentaron un golpe de Estado en Múnich, el Beer-Hall-Putsch. Fracasó. Hitler fue a prisión, pero el partido creció, porque tenían un mensaje simple. Los traidores de Weimar te robaron, nosotros te vengaremos. El antisemitismo explotó.
Los nazis culparon a los judíos por la hiperinflación. Era absurdo económicamente, pero emocionalmente resonó. La gente necesitaba a alguien a quien culpar, y los nazis les dieron un chivo expiatorio. Para 1933, 10 años después de la hiperinflación, Hitler era canciller. Y la conexión es directa. Hiperinflación flecha. Clase media destruida. Flecha, radicalización flecha nazis al poder. Versalles plantó las semillas. La hiperinflación las regó. Hitler fue la cosecha. Entonces, ¿qué podemos aprender? Lección 1. La hiperinflación no es gradual. No es que los precios suben un poco cada año. Es que de repente, en meses, todo colapsa. De 200 marcos por dólar a 4,2 trillones en 21 meses. Lección 2. Destruir el dinero igual a destruir la clase media. La hiperinflación no afecta igual a todos. Los ricos con activos sobreviven. Los pobres sin ahorros no pierden mucho. Pero la clase media pierde todo. Sus ahorros, sus pensiones, su futuro. Lección 3. Las consecuencias políticas son peores que las económicas. Alemania se recuperó económicamente en años, pero políticamente nunca se recuperó. La hiperinflación destruyó la confianza en la democracia, y esa destrucción llevó directamente al fascismo. Lección 4. No puedes imprimir tu camino fuera de una crisis. Alemania intentó resolver sus problemas imprimiendo dinero. Resultado: problemas peores. La única solución fue dejar de imprimir. Alemania 1923 fue hace un siglo. Pero está pasando de nuevo. Venezuela, Zimbabue, Argentina, Turquía, Líbano. Todos siguieron el mismo manual. Imprimir dinero para resolver problemas flecha. La moneda colapsa flecha. La clase media desaparece flecha. La sociedad se fractura. Y ahora viene la pregunta incómoda. ¿Cuánto dinero han impreso los bancos centrales desde 2008? Estados Unidos, trillones. Europa, trillones. Japón, trillones. China, trillones. Esta vez es diferente. Dicen, tenemos mejores controles. Entendemos la economía mejor. Eso es lo que dijeron en Alemania en 1922. En el próximo video vamos a ver algo diferente. Cómo un hombre, George Soros, quebró al Banco de Inglaterra en un solo día. Dale like. Suscríbete. Porque la próxima crisis monetaria podría estar más cerca de lo que piensas.